Hoy vamos a sumergirnos en la historia de una bebida ancestral que fue, bueno, mucho más que una simple bebida. Fue literalmente el combustible que movió a una de las civilizaciones más increíbles de la historia. Para entender de qué va todo esto, tenemos que empezar con una pregunta que es clave. A ver, ¿cómo es posible levantar un imperio gigantesco en uno de los terrenos más duros del planeta cuando el simple hecho de beber agua podía ser un problema? Bien, este es el recorrido que vamos a hacer. Primero, veremos ese problema, la sed del imperio. Luego, la ciencia que hay detrás de la jora. Veremos cómo fue el combustible de esa sociedad, su rol sagrado como bebida de los dioses y, lo mejor de todo, cómo ha llegado hasta hoy. Empezamos por el principio, claro. La sed de un imperio. Un desafío que no era solo de ellos, sino de todo el mundo antiguo. Encontrar algo seguro que beber. Y es que en la antigüedad, beber agua sin tratar era jugársela. En Europa, la solución pasó por el vino y la cerveza para no caer enfermo. Pero en los Andes, bueno, allí fueron un paso más allá. Desarrollaron una biotecnología. Sí, una biotecnología superior. Una bebida a base de maíz fermentado. Y esa bebida, claro, es la chicha de jora. Pero ojo, que nadie se confunda. No hablamos de una simple bebida con alcohol para una fiesta. Era un alimento líquido, súper complejo, la bebida sagrada que, de verdad, nutrió al imperio del sol. Vale, muy bien. Pero, ¿cómo se hacía esta maravilla bioquímica? Vamos a meternos en el laboratorio para entender la ciencia que esconde la jora. El proceso es un círculo perfecto, una transformación increíble. Se empieza con un simple grano de maíz y se acaba con una bebida llena de energía y nutrientes. Ahora vamos a ver cada paso para entender la ciencia que hay detrás. El proceso es pura química, controlada a la perfección. Primero, la germinación, que también se llama malteado. Básicamente, se hacen brotar los granos. Después, se muele todo en unos molinos de piedra, los batanes. Luego, una cocción larga para limpiar la mezcla y crear el mosto. Y al final, la fermentación. Ahí es donde ocurre la magia, gracias a las levaduras que andaban por el ambiente. A ver, paremos un segundo en ese primer paso, porque es la clave de todo. El malteado es un proceso bioquímico que transforma los almidones del maíz, que son muy complejos, en azúcares simples. ¿Y por qué es tan importante? Porque las levaduras solo se comen esos azúcares simples. Sin malteado, simplemente no hay chicha. Es así de claro. Y esto nos lleva a lo que podríamos llamar el reactor biológico, donde todo cobra vida. La fermentación se hacía en estas vasijas de barro porosas, y el material no es casualidad, ¿eh? Esa porosidad es la que regula la temperatura y la humedad de forma natural, creando el ambiente perfecto para que las levaduras trabajen a gusto. Vale, ya sabemos cómo se hace, pero ¿por qué era tan sumamente importante? Pues vamos a ello. Esto era el combustible de un imperio, porque era mucho, mucho más que una bebida, era una auténtica fuente de poder. Y aquí tenemos un choque de visiones que es fascinante. Los conquistadores, que no entendían la ciencia que tenían delante, la llamaron agua sucia. Así, tal cual. Pero la realidad para los incas era otra muy distinta. Sabían perfectamente que estaban bebiendo un probiótico potentísimo. Vamos, una bebida cargada de vida que era buenísima para la salud. Es que la chicha no era solo alcohol, para nada. Era un verdadero cóctel nutricional. Tenía probióticos, buenísimos para el intestino, vitaminas del grupo B, que son claves para la energía, y enzimas que ayudaban a digerir mejor la comida. O sea, no era una bebida, era un superalimento, el motor del imperio. Y los resultados, claro, se veían, eran espectaculares. Los campesinos y los soldados tenían una fuerza física increíble. Podían trabajar y luchar a altitudes extremas donde hoy en día nos ahogaríamos. Y lo más importante, la fermentación hacía que los nutrientes del maíz se absorbieran mucho mejor. Básicamente, desbloqueaba todo el poder de su alimento principal. Pero es que su poder no era solo físico. La chicha era el corazón cultural y espiritual de la sociedad andina. Era ni más ni menos una bebida para los dioses. Esta frase lo resume a la perfección. La chicha se veía como el vínculo entre el mundo terrenal, el caipacha, y el mundo divino, el hanampacha. Era un puente líquido entre las personas y sus dioses. Y por eso estaba en todas partes, en cada momento importante de la vida. Se ofrecía a la Pachamama, a la Madre Tierra, antes de empezar a cultivar. Se usaba para cerrar tratos políticos. Impulsaba el trabajo en equipo para construir un puente. Y, por supuesto, se bebía para celebrar las victorias y las fiestas. Y este es el quero, el vaso ceremonial. Beber chicha de un quero no era como tomarse algo en un bar, no. Era participar en un ritual que unía a la gente, que honraba a los dioses y que reforzaba el orden de la sociedad. Cada trago tenía un significado brutal. Y todo esto nos lleva a la última parte.
Porque lo más increíble es que este legado no se ha perdido, sigue vivito y coleando. Es el sabor de un imperio que se niega a desaparecer. Porque la chicha de jora no es una pieza de museo. A día de hoy se sigue bebiendo en un montón de pueblos de Perú para celebrar sus fiestas. La sirvan en restaurantes para que todo el mundo pueda probarla. Y su producción artesanal sigue adelante, casi como un acto de resistencia cultural. Es para pararse a pensar un segundo, ¿eh? El mismo sabor que corrió por las venas de una civilización gigantesca, el que dio fuerza a sus ejércitos y unió a su gente, sigue vivo. Y se puede probar hoy mismo. Lo que nos deja una última pregunta en el aire. Si la chicha es una biotecnología tan avanzada, ¿qué otras maravillas del mundo antiguo podrían estar ahí, delante de nuestras narices, esperando a que las entendamos de verdad?